Hola y bienvenidos a mi estudio. Es un gusto el poder conectarme con ustedes una vez más. Y en este tiempo me gustaría compartir con ustedes otro pensamiento más de la palabra de Dios. De hecho, de eso les quiero hablar, de la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Cristo nos enseña que la palabra de Dios debe ser algo primordial en nuestras vidas. En tiempos difíciles es la palabra de Dios que se convierte en nuestro fundamento. Cuando hacemos decisiones, es la palabra de Dios que establece algo firme sobre lo cual podemos hacer decisiones. La palabra de Dios es lo que también nos alimenta, nos da energía, nos da fuerzas. Esto es lo que Jesús dijo. Vea conmigo lo que la Escritura dice. En Mateo, el capítulo 4 y el versículo 4, Jesús dice estas palabras. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Déjenme repetirlo una vez más. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí Jesús está comparando el alimento natural con el alimento espiritual. Y él dice que es tan importante el alimento natural como lo es también el espiritual. Pero nosotros tendemos solamente a cuidarnos físicamente y con mucha frecuencia descuidamos nuestro hombre espiritual. Y no nos damos cuenta que somos nosotros como personas en esencia seres espirituales. Somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Sí, déjame repetirlo. Somos un espíritu, tenemos un alma y el alma es la mente, las emociones y la voluntad. Y también vivimos en un cuerpo físico. Esta es la habitación. El apóstol Pablo dice que es una tienda terrenal. Aquí es donde vivimos. Aquí es donde mora también el Espíritu Santo. Ahora, primero tenemos que darnos cuenta que como seres espirituales también tenemos que velar por nuestra salud espiritual. Y por eso Cristo hace esta comparación de la comida, porque así como comemos para darnos energía, fuerza y vitalidad, físicamente hablando, de la misma manera tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios para tener también energía, también vitalidad y poder impulsarnos hacia adelante. La palabra de Dios es fundamental para nuestra salud espiritual. La verdad es de que todo fluye de nuestra vida espiritual. Todo sale de adentro hacia afuera. Y si nuestros corazones están bien, si nuestra alma está bien, si nuestro espíritu está bien, entonces vamos a poder vivir vidas mejores. Y la palabra de Dios es la fuente de la cual nosotros extraemos el agua necesaria para vivir. Todos, cuando hacemos decisiones, las vamos a hacer en base a una fuente. ¿Cuál fuente? Bueno, tal vez para ti la fuente sea tu propio conocimiento, pero es mejor que la palabra de Dios sea nuestra fuente, porque la palabra de Dios es la verdad. Y si nosotros nos basamos en la verdad, entonces vamos a vivir mejores vidas. Ahora, hay varias fuentes de sabiduría en nuestra vida. Quiero mencionarles a ustedes algunas de ellas. Por ejemplo, tú puedes obtener sabiduría de tus propias experiencias. Siempre lo decimos de esta manera. Si vas corriendo rápidamente, chocas con una pared, entonces aprendes la lección. Nariz blanda, pared dura. Por eso aprendí la lección. No te pegues contra la pared porque te va a doler. Has aprendido una buena lección. Esa es una buena cosa. Aprendemos también por el dolor de las experiencias en nuestra vida. Pero es mucho mejor utilizar una segunda forma. ¿Por qué no aprender de las experiencias de otros? Es decir, aprende. No queremos que nadie se siga golpeando contra la pared, pero si alguien se golpeó contra la pared, entonces aprende la lección de ellos. De esta manera te vas a ahorrar mucho dolor personal. Podemos aprender de nuestras propias experiencias. También podemos aprender de las experiencias de otros. Pero también podemos aprender de mentores. Personas que nos están enseñando personalmente cómo vivir mejor.
También hay lo que llamamos coaches. Esa es una expresión que en español no hay una traducción exacta, pero también lo usan en el día de hoy en forma similar. Coaches son aquellos que extraen lo mejor de ti. Son los que te hacen preguntas, son los que indagan, son los que conocen tu vida lo suficiente para poder traer el mayor rendimiento o extraer el mayor rendimiento de tu vida. Pero hay otra fuente de sabiduría que es 1000 veces mejor que todas estas otras fuentes. Y la mejor fuente de sabiduría es la palabra de Dios. Sí, esto es lo que la Biblia nos enseña. Quiero que veas lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Ve lo que la Escritura dice. Dice, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Qué texto tan más poderoso? Hay 4 cosas aquí que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que surgen de la palabra de Dios. 3 cosas que la Biblia hace en tu vida. ¿Por qué meditar en ella? ¿Por qué estudiarla? ¿Por qué leerla? Porque la palabra de Dios hace 4 cosas. Quiero que las veamos. Primero, la palabra de Dios es útil para enseñar. Es decir, que nos muestra lo que debemos hacer. Y también nos muestra lo que no debemos hacer. Cuando leemos las Escrituras, nos damos cuenta que hay mucho que podemos ahí aprender. Hay lecciones de hombres y mujeres, ambos que hicieron cosas buenas y otros que cometieron graves errores, de los cuales también tú y yo podemos aprender. Cuando abres la Biblia, no estás leyendo un libro aburrido, no, estás leyendo un libro donde personas verídicas experimentaron, vivieron, hicieron cosas de las cuales tú y yo ahora podemos aprender. Lecciones increíbles, lecciones que nos pueden evitar mucho dolor. La palabra de Dios entonces nos enseña. Segundo, también es útil para reprender, es decir, que nos muestra lo que no debemos hacer. En otras palabras, que nos redarguye. Cuando hacemos el mal, viene la palabra y nos dice, eso que hiciste no es lo mejor. Esa forma que trataste a esa persona no es la mejor forma. Aprendemos de la palabra de Dios. También nos redarguye en el corazón, porque nos damos cuenta que nuestra actitud no fue la correcta, que nuestra forma de vivir no fue la correcta. Pero escúchame, cuando Dios reprende, Él nunca lo hace para condenación. Cuando Dios nos redarguye, no es para hacerte sentir mal. Sí, te hace sentir mal, pero te hace sentir mal para que cambies, para que dejes de hacer lo malo y comiences a hacer lo bueno. El chamuco, Satanás, el cucuy, como lo quieras llamar, él sí viene a acusarte, viene a condenarte. Él te dice que no sirves, te dice que no lo vas a lograr, te dice lo peor, te dice que ya no hay esperanza para ti, pero Dios nos reprende para corregirnos. Así como el padre corrige a su hijo porque lo ama, porque sabe que si sigue haciendo las cosas de esta manera va a terminar mal. Pero si lo corrige, puede ser que enderece su vereda y entonces encontrará el éxito en la vida. Eso es lo que la palabra de Dios hace. Nos redarguye, nos reprende la palabra bíblica, nos enseña las cosas que debemos cambiar para ser mejores personas. Hay una tercera cosa que hace la Biblia. La Biblia es útil para corregir, es decir, nos muestra qué hacer cuando no hicimos lo que deberíamos haber hecho. Nos muestra que también hay cosas que tenemos que cambiar. Nos dice las cosas que no están bien y nos corrige. Y también hay una última cosa, y es de que también nos instruye en justicia, es decir, que nos muestra cómo permanecer en el camino que conduce a la bendición y plenitud. Es decir, que nos da instrucción de cómo vivir mejores vidas. Todo esto sale de la palabra de Dios. Y por eso yo te recomiendo que tú
el día de hoy, si no lo estás haciendo, abra la Biblia y comienza a aprender. Comienza a asimilarla. Y si lo haces, serás una persona mucho más sabia. Piénsalo.